Iniciar grabación. Ya. Bien. Entonces, ¿en qué parte se cortó? Bien, jóvenes, ¿en qué parte se cortó? En esa, Licen, no estaba explicando. ¿Hasta qué parte escucharon de la imaginación, el interior cavitario? Ya. Lo vuelvo a explicar. Estoy en clases ahora. Ya. WhatsApp. Eh, el neutrófilo maduro se va a unir a una partícula que va a fagocitar. Va a proyectar sus pseudópodos en todas las direcciones y éstas se van a encontrar entre sí en el lado opuesto y se van a fusionar. Cuando se fusionan, van a generar una cámara cerrada y se van a invaginar aquí como podemos ver en la imagen. Una vez que se invaginan, van a formar el interior cavitario del citoplasmático y se va a separar de la membrana celular extra, de la membrana celular, ¿ya? Una vez que se separa, van a liberar las vesículas fagocíticas o los fagosomas y estos fagosomas lo que van a generar es que se van a devorar o van a comérselos, si ustedes quieren, a las bacterias. ¿Qué quiere decir esto? Que un neutrófilo va a tener la capacidad de fagocitar de 3 a 20 bacterias. Una vez que se ha fagocitado una partícula extraña, además del fagocito, los lisosomas y otros gránulos citoplasmáticos del neutrófilo y el macrófago van a entrar inmediatamente en contacto con esta vesícula fagocítica. Sus membranas se van a fusionar y van a vertir muchas enzimas digestivas y sustancias bactericidas. O sea que no solamente se lo van a comer, lo van a matar. O sea, en otras palabras, se lo van a ir comiendo vivo y en el transcurso que se lo comen vivo, lo van a ir matando. ¿Ya? O directamente van a pasar a la vesícula digestiva, comienza la digestión de la partícula fagocitada. ¿Ya? Los neutrófilos y los macrófagos van a contener estas lisosomas llenos de enzimas proteolíticas que van a servir para digerir bacterias y otras proteínas extrañas. Es importante que sepan y poder reconocer que eh, tanto el neutrófilo como el macrófago van a tener sustancias bactericidas. ¿Por qué? Porque algunas bacterias van a tener cubiertas protectoras y otros factores que van a evitar su destrucción por las enzimas digestivas. ¿Y cuáles van a ser estas sustancias oxidantes? Van a estar formadas por enzimas presentes en la membrana del fagosoma, en un órgano especial llamado peroxisoma, y también va a estar el superóxido, el peróxido de hidrógeno y los iones de hidroxilo. El sistema monocítico macrofágico va a ser una gran proporción de monocitos que se van a unir a los tejidos y cuando pasan estos monocitos a los tejidos van a quedarse meses o años hasta que necesitan realizar una función protectora local específica. ¿Cuál va a ser una de sus funciones? Fagocitar grandes cantidades de bacterias, virus, tejidos necróticos u otras partículas extrañas que estén en el tejido, no circulando en la sangre, sino que estén presentes en el tejido. Estos se van a estimular adecuadamente, van a romper sus inserciones porque una vez que llegan al tejido, van a sacar sus petitas o sus pseudópodos, si quieren, ya los pseudópodos, y van a penetrar el tejido y se van a quedar ahí. Una vez que necesitan ser movilizados, van a retirar ahí sus pseudópodos y se van a retirar y van a convertirse otra vez en macrófagos móviles y van a responder a la quimiotaxa y a otros estímulos también del proceso inflamatorio.
¿Con quiénes se van a combinar para poder hacer todo este sistema monocítico macrofágico con monocitos, macrófagos móviles, macrófagos tisulares fijos, pocas células endoteliales especializadas también en la célula o en la médula ósea del vaso o los ganglios linfáticos? Y todos estos van a formar parte del sistema retículo endotelial. Y este sistema retículo endotelial va a ser parte del sistema fagocítico generalizado, que van a estar localizados en los tejidos, en especial en aquellas zonas de tejido donde deben destruirse grandes cantidades de partículas de toxinas y otras sustancias indeseables. En cuanto a los macrófagos tisulares que van a estar en la piel, los tejidos y los ganglios linfáticos, hay que tomar en cuenta que la piel es un órgano impermeable a los microorganismos infecciosos, menos cuando ésta se rompe. La infección va a comenzar con un tejido subcutáneo y va a surgir la inflamación local. Los macrófagos tisulares locales se van a dividir en el mismo sitio y a su vez van a formar más macrófagos y estos van a ir a atacar y a destruir a todos los microorganismos infecciosos. Ninguna partícula que logre entrar en los tejidos va a pasar directamente a través de las membranas capilares hacia la sangre. Y si no se destruyen las partículas que entran en los tejidos, van a entrar en la linfa y van a fluir hacia los ganglios linfáticos localizados. Las partículas extrañas que van a quedar atrapadas en estos ganglios en una red de senos recubiertos por macrófagos tisulares. Estos lo van a fagocitar y van a impedir la diseminación general por todo el cuerpo. Entonces, como pueden observar, los macrófagos van a ser los primeros que nos van a defender frente a cualquier proceso infeccioso. Pero no solamente vamos a tener en la piel, vamos a tener también en los alveolos y estos van a estar ubicados en los pulmones. También van a entrar algunos cuerpos extraños a través de la vía respiratoria y van a dirigirse hacia los pulmones. Aquí vamos a tener un gran número de macrófagos tisulares formando parte integral de las paredes alveolares, ¿ya? Y pueden fagocitar partículas que quedan atrapadas en los alveolos. Estas partículas son dirigibles, perdón, son digeribles, o sea que se pueden comer, pueden digerirlas y también liberar los productos digeridos en la linfa. Cuando una partícula no es digerible, van a formar a menudo una cápsula de células gigantes alrededor de ellas hasta el momento que puedan disolverla de forma lenta. En el hígado o en los sinusoides hepáticos también vamos a tener macrófagos. Estos macrófagos van a estar ubicados en las células de Kupffer. Esto va a darse sobre todo cuando invaden el cuerpo del aparato digestivo, van a pasar por la mucosa intestinal hacia la sangre portal y esto se va a dar antes de que todos estos microorganismos que han entrado por la vía intestinal absorbidos pasen necesariamente por el hígado y el hígado va a tener estas células de Kupffer que van a ser estos macrófagos de defensa y no van a permitir el paso de estas bacterias hacia la circulación general. Estos macrófagos recubiertos van a ser los tisulares y van a ser denominados células de Kupffer. Van a formar redes de filtración en todos estos sinusoides. Aquí estamos viendo, fíjense cómo vemos aquí estas redes en medio de los sinusoides hepáticos y van a formar un sistema de filtración. Van a acaparar todas las bacterias que entran al aparato digestivo y pasan por la sangre portal antes de llegar a la célula, perdón, a la circulación general. También vamos a tener macrófagos en el vaso y la médula ósea. Si tenemos un microorganismo invasor que logra entrar a la circulación general porque ha rebasado el sistema macrofágico tisular, va a irse a encontrar con el sistema macrofágico tisular en el vaso y en la médula ósea. Van a quedar algunos macrófagos que van a quedar atrapados en esta rama reticular de la partícula extraña, ya cuando entran en contacto con estas, van a ser fagocitadas. En esta red trabecular, la sangre es exprimida y va a volver a la circulación a través de sus paredes endoteliales de los senos venosos. Los capilares porosos van a permitir que la sangre de los capilares salga hacia los cordones de la pulpa roja, que eso está ubicado en el vaso,
y las pequeñas arterias van a atravesar cada cápsula esplénica hacia la pulpa esplénica y van a terminar en los capilares esplénicos. Las trabéculas y los senos venosos van a estar sí o sí recubiertos por macrófagos para poder filtrar cualquier microorganismo que haya llegado a la circulación general. Ahora, la inflamación, en todo proceso de inflamación, vamos a tener la participación de los neutrófilos y los macrófagos. La lesión tisular debido a las bacterias, traumatismo, calor y sustancias químicas también van a generar un proceso de inflamación. Una vez que se da el proceso de inflamación o inicia el proceso de inflamación, va a haber una vasodilatación de los vasos sanguíneos locales, que eso va a llevar a un exceso de flujos de sanguíneo local. Va a generar un aumento de la permeabilidad de los capilares y esto va a generar una fuga de líquida hacia los espacios intersticiales. Un aumento de coagulación del líquido en los espacios intersticiales nos lleva a tener grandes cantidades de fibrinógenos y otras proteínas. Fíjense, aquí tenemos el agresor y cómo van a ir saliendo todas estas sustancias inflamatorias y proinflamatorias. Vamos a tener la migración de los granulocitos y monocitos hacia el tejido y una tumefacción de las células tisulares. ¿Cuáles van a ser los productos tisulares que van a provocar una inflamación? Van a ser la histamina, la bradicinina, serotonina, prostaglandinas y productos de la coagulación de la sangre, además de las linfocinas producidas por los linfocitos T. Todos estos productos tisulares proinflamatorios van a activar el sistema macrofágico y van a comenzar a devorar, a comer, a destruir los tejidos, ya algunos tejidos que están necrosados, y en algunos casos pueden llegar a destruir células vivas. Que eso es lo que pasa cuando tenemos nosotros presencia de enfermedades autoinmunes. El organismo lo desconoce y manda todo ese sistema macrocítico a que se lo vayan a fagocitar y se destruye tejido que es totalmente sano. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no lo reconoce como propio. Va a haber un efecto de tabicación por la inflamación. Esto va a ser por un resultado de inflamación que va a aislar a la zona lesionada del resto de los tejidos. Van a haber pequeños espacios tisulares y linfáticos de la zona inflamada que van a estar bloqueados por los coágulos de fibrinógeno. Aquí va a fluir poco líquido a través de estos espacios y este proceso va a retrasar la diseminación bacteriana y además de otros productos tóxicos. Las respuestas que vamos a tener del macrófago y del neutrófilo durante la inflamación va a ser que primero vamos a tener un macrófago tisular que va a ser la primera línea de defensa. A los pocos minutos va a comenzar la inflamación y los macrófagos ya presentes van a comenzar de inmediato con sus acciones fagocíticas. Una vez que están activados por estos productos de la infección y la inflamación, va a haber un aumento del tamaño rápido de estas células. Los previamente sésiles van a perder sus inserciones y se van a hacer móviles. Este término de sésiles es cuando tienen sus pseudópodos y van a atravesar el tejido y van a estar fijos en un determinado espacio, ¿ya? Y van a formar la primera línea de defensa que puede durar una hora o algunas horas. Vamos a tener una invasión por los neutrófilos de la zona inflamada como segunda línea de defensa. Esto se va a dar alrededor de la primera hora siguiente a la infección. Va a haber una gran cantidad de neutrófilos que van a migrar a la sangre. Van a haber también la presencia de citocinas inflamatorias y productos bioquímicos producidos por tejidos inflamados. Y todo esto va a coincidir con las siguientes reacciones. Pero antes de pasar, hay que ver que todos estos productos proinflamatorios van a provocar una mayor expresión de moléculas de adhesión, como las selectinas y las moléculas de adhesión intracelular 1, las ICAM-1. Estos se van a manifestar en la superficie celular, y aquí está, miren, la selectina, y aquí están las moléculas de adhesión intracelular.
eh, y todos estos cuando se activan van a generar el proceso de marginación. Van a hacer que los neutrófilos, todos los glóbulos blancos, se puedan pegar a la pared de los capilares y las zonas de las células que están inflamadas. Van a tener espacios intracelulares entre células endoteliales, capilares y vénulas pequeñas hasta que aflojen y van a dejar aberturas grandes para que los neutrófilos avancen por diapédesis. Esta diapédesis va a ser desde la sangre hacia los tejidos celulares y esto va a estar mediado por la quimiotaxia de los neutrófilos también hacia el tejido lesionado. Porque no solamente me va a generar esos productos, em, no, el tejido que está dañado, sino que los neutrófilos que llegan y ya han logrado empezar a atravesar esa zona afectada y empiezan a hacer su fagocitosis, van a lanzar ellos también sus propias sustancias químicas y van a contribuir a esa quimiotaxis para llamar a más glóbulos blancos. Bien, en base a ello vamos a tener la neutrofilia, que es el aumento rápido de neutrófilos en la sangre. Esto se va a dar pocos minutos después de la inflamación aguda o intensa en el número de neutrófilos y que esta puede darse un aumento de 1 a 5 veces, es decir, de 4.000 a 5.000 puede aumentar hasta 15.000 o 25.000 neutrófilos por microlitro. Y esto se va a deber a la presencia de productos de inflamación que entran al torrente sanguíneo, llegan a la médula ósea y van a actuar ahí sobre los neutrófilos para movilizar la sangre circulante. Luego vamos a tener una segunda invasión de macrófagos del tejido inflamado y que esta va a ser una tercera línea de defensa. Va a haber la invasión de los neutrófilos con más macrófagos que van a entrar en este tejido inflamado y van a aumentar de tamaño hasta poder convertirse en macrófagos. El número de monocitos en la sangre bajo reserva de monocitos en la médula ósea va a ser menor que la de neutrófilos. Y el aumento de estos macrófagos en la zona inflamada va a ser mucho más lento de lo que se va a dar en los neutrófilos. Después de invadir el tejido, van a necesitar aproximadamente de 8 horas para crecer y producir lisosomas, y solo entonces van a adquirir la capacidad de ser macrófagos tisulares para poder hacer esa fagocitosis. Después de varios días o semanas, estos macrófagos van a denominarse las células fagocitarias de la zona inflamada para la producción de más monocitos en la médula ósea. Ahora, la mayor cantidad de los granulocitos y monocitos en la médula ósea van a ser la cuarta línea de defensa. Y esto se va a deber a la estimulación de las células precursoras de granulocitos y monocitos en la médula. Van a transcurrir de 3 a 4 días para que los monocitos y los granulocitos puedan dejar ya la médula ósea. Ahora, si tenemos el estímulo del tejido inflamado, va a continuar estimulando la médula ósea para que haya una producción de mayor cantidad durante meses o incluso a veces años. Y esto puede generar de 20 a 50 veces más de lo normal. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No, doctor, está bien. Ok. Entonces, una vez que ya hemos visto cuáles son los 4 mecanismos por el cual el organismo va a defenderse, va a haber un mecanismo también de retroalimentación y que va a ser su control de las respuestas de los macrófagos y los neutrófilos. Van a existir más de 12 docenas de factores, o sea, si multiplicamos 12 por 12, van a ser más de 144 los factores proinflamatorios que van a intervenir en todo el control de la respuesta del macrófago a la inflamación. Pero
De todos estos 144 factores proinflamatorios, vamos a ver que 5 solo van a tener funciones dominantes. Entre ellos, el factor de necrosis tumoral, la interleucina, el factor de estimulador de colonias de granulocitos y monocitos, el factor estimulador de colonias de granulocitos, el factor estimulador de colonias de monocitos. Todos estos nosotros vamos a poder solicitar en estudios sanguíneos y lo vamos a poder cuantificar y nos va a ayudar a permitir en qué proceso de infección se encuentra. Ahora, ¿qué va a generar una mayor producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea? Vamos a tener 3 factores estimulantes donde el factor estimulación de granulocitos y monocitos, de los granulocitos y los monocitos como tal por sí solos, van a generar la mayor producción de granulocitos y monocitos. Mientras que la combinación del factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, si bien aquí nos indica solo la interleucina, de la interleucina tenemos más de 20 tipos, ¿ya? Van a ser factores estimuladores de las colonias que van a constituir también en un mecanismo de retroalimentación. ¿Cómo se va a formar la pus? La pus va a ser el resultado de inflamación de todo el tejido, ¿ya? Estamos en un proceso inflamatorio, llega el neutrófilo y el macrófago, van a imbuir la gran cantidad de bacterias y tejido necrótico y muchos de estos neutrófilos y los macrófagos fallecen, se mueren, revientan, ¿ya? Varios días después se va a excavar una cavidad en estos tejidos inflamados y esta cavidad va a tener el tejido necrótico, los neutrófilos muertos, los macrófagos muertos y un líquido tisular. La pus va a ser el producto de todos estos. La combinación del tejido muerto, el neutrófilo muerto, macrófago muerto y el líquido tisular. Cuando la infección se elimina o se suprime, todas estas células muertas y el tejido necrótico de pus se van a destruir o se van a autorizar y los productos finales se van a absorber. Ahora, si este proceso de pus, este proceso inflamatorio, sigue y va a seguir formando mayor pus, lo que hay que hacer es drenar, porque si no, eso va a generar una mayor contaminación y va a ahondar tejidos sanos circundantes. Bien, ahora ya hemos visto lo que son todo lo que es los neutrófilos. Ahora pasemos a los eosinófilos. Los eosinófilos van a representar los 2% de los leucocitos de los cuerpos. Gracias. Van a ser fagocitos débiles y van a mostrar también quimiotaxia. ¿Cuándo van a elevarse más estos eosinófilos? Se van a elevar cuando estamos en procesos por alergias o parasitosis. Van a atacar a los parásitos por medio de moléculas de superficies especiales y van a liberar sustancias que van a matar a muchos parásitos. La esquistosomiasis de los eosinófilos se van a unir a las formas juveniles del parásito y van a matarlos de muchas formas, liberando enzimas hidrolíticas, liberando formas muy reactivas del oxígeno o liberando un polipéptido llamada la proteína principal básica. Y van a tener también una tendencia a acumularse en los tejidos que van a producir reacciones alérgicas. Esto a que muchos de ellos, en conjunto con los mastocitos y los basófilos, van a participar en las distintas reacciones alérgicas. Los basófilos van a ser similares a los mastocitos tisulares grandes. Los mastocitos y los eosinófilos van a liberar heparina en la sangre y una sustancia que impide la coagulación de la sangre. Estos mastocitos y eosinófilos van a liberar histamina, bradicinina y serotonina, o sea que igual van a liberar que los neutrófilos esas sustancias proinflamatorias y van a generar también un proceso de quimiotaxis. Los mastocitos y los eosinófilos van a desempeñar una función en reacciones alérgicas, la inmunoglobulina E,
y van a tener una tendencia a unirse a los mastocitos y los basófilos. La leucopenia va a ser un trastorno clínico en el que la médula ósea va a producir muy pocos leucocitos. En sí, nosotros vamos a tener la capacidad de convivir con muchas bacterias, ¿ya? O sea que vamos a vivir en una simbiosis. La boca, el aparato respiratorio, van a contener casi siempre espiroquetas, bacterias neumocócicas y estreptocócicas. La porción distal del aparato digestivo van a tener bacilos colónicos, entre ellos podemos también encontrar bacterias en los ojos, la uretra y la vagina. En los 2 días siguientes a que la médula deja de producir leucocitos, pueden aparecer úlceras en la boca, en el colon o presentar una infección respiratoria o en cualquier parte del organismo. Y la radiación corporal con rayos X, gamma, la exposición a fármacos o sustancias químicas pueden generar una aplasia en la médula ósea, es decir, que van a inhibirla y no va a poder producir la misma cantidad que produce normalmente. ¿Cuáles van a ser algunos de los fármacos que van a producir este tipo de aplasia medular? El cloranfenicol, el tiuracilo e hipnóticos de tipo barbitúrico que nos van a generar leucopenia. Y lo contrario a la leucopenia van a ser las leucemias y van a tener un efecto de alto impacto en el organismo. ¿Por qué? Porque la producción descontrolada de los leucocitos puede deberse a mutaciones cancerosas en una célula mielógena o linfógena. Esto nos va a causar leucemia. La leucemia vamos a tener a grandes rasgos dos tipos, la leucemia linfocítica y la leucemia mieloide. La leucemia linfocítica debido a la producción de células cancerosas linfoides y las mieloides debido a las células mielógenas que van a ser las células jóvenes en la médula ósea. El primer efecto va a ser un crecimiento metastásico de las células leucémicas en las zonas normales del cuerpo. Vamos a tener que también que las células leucémicas en la médula ósea pueden invadir el hueso vecino, lo que va a producir dolor y además de dolor fractura. Y casi todas las leucemias se van a diseminar en el vaso, los ganglios linfáticos, el hígado y otras regiones vasculares. Si ya vamos hilando un poquito más fino en las leucemias, vamos a tener que tanto la leucemia mieloide y la linfoide, vamos a tener de dos tipos, la aguda y la crónica. Pero estas a su vez se van a subdividir en otros tipos más específicos. Si vamos según el orden de presentación de cada uno de estos, el que más se presenta es la leucemia mieloide aguda en un 45%, la leucemia linfocítica crónica en un 30%, la leucemia mieloide crónica en un 15%, la leucemia linfocítica aguda en un 10% y la tricoleucemia o también conocido como el cáncer de las células pilosas, es decir, que le salen como unos pelos a las células, es un 1%. El término de leucemia significa sangre blanca, ya, de los glóbulos blancos, son producidos en la médula ósea y que normalmente son producidos para combatir infecciones y otras sustancias extrañas. Estos procesos oncológicos llevan a un aumento incontrolable de la cantidad de los glóbulos blancos y las células cancerosas van a impedir que se produzcan glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos maduros saludables. En sí, como tal, los leucocitos que van a salir van a ser totalmente inmaduros. A medida que van acrecentando estas células leucémicas y van disminuyendo las otras células normales, pueden producir síntomas mortales. ¿Ya? Se van a propagar al torrente sanguíneo a los ganglios linfáticos y dentro de su etiología o de su factor incidente están los factores genéticos, las cromosomopatías, algunos factores ambientales, fármacos, virus, hábito alcohólico materno también influyen en la aparición de la leucemia.
La leucemia linfoide aguda va a tener una clínica de presentación súbita, es decir, que aparece de repente con fatiga, fiebre, sangrados, infecciones, adenopatías, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y dolores y tiene una afectación en el sistema nervioso central. La leucemia mieloide aguda va a tener también una aparición súbita con fatiga, fiebre, equimosis, que van a ser los moretones ya que van a aparecer en el organismo, sangrado, esplenomegalia, dolores óseos, leucostasis, cefalea, letargo, confusión y coma. La leucemia linfoide crónica van a aparecer con adenopatías, esplenomegalia y hepatomegalia. La leucemia mieloide crónica van a aparecer con infecciones, hemorragia, trombosis, esplenomegalia masiva y tumores en piel. Marqué salida por si acaso. Ujú. La inmunidad. Bien, antes de pasar a la parte de inmunidad, ¿hay alguna pregunta en relación con las leucemias y todo lo que es relacionado con los glóbulos blancos? La leucemia es la que se da en un 45%, que es la mieloide aguda, dijo, ¿no? Ajá. Esa leucemia, ¿cuál vendría a ser la leucemia en la sangre? A ver, toditos estos, ¿O las la que está leucemias, en va a ser el cáncer en la sangre, ¿ya? Pero que van Ah, a, ajá, que van a afectar sobre todo a las células blancas. ¿Ya? Cuando tenemos un aumento de los eritrocitos, que puede ser también un tipo de cáncer considerado, es la policitemia vera, ¿ya? La policitemia es cuando tenemos un aumento indiscriminado de eritrocitos, ¿ya? Pero la leucemia es también conocido como el cáncer de la sangre, pero más que todo porque afecta a los glóbulos blancos. Todos estos van a afectar en la parte de la sangre, solo que algunos van a afectar a la parte mieloide, que van a ser a los neutrófilos, a los basófilos, eosinófilos, y la serie linfoide, que van a estar afectando a los linfocitos. ya. Ya ves. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, pasemos a la inmunidad. La inmunidad va a ser la... Perdón, Mirna. Sí, tengo aquí su... Sí, sí, sí. Sí, sí, por si he dicho que... Ajá, ajá. Es que no, no había ella tampoco.
Ya, de todos modos, que vayan ellos a hablar ahorita con Melissa Narda. Yo ahorita estoy en clases, o sea, no puedo dejar mi clase para ir a hablar con Melissa. Y que hagan su otra carta, porque la carta que, claro, pero esta carta que trajo era ayer, más, por el miércoles 20. Entonces, y que vaya y le diga que hoy día va a ingresar otra vez la persona que no pudieron terminar ayer y que se le solicita su permiso. No, de link, pero es solo por ayer. Era solo por ayer. Ah, es de Looker. Apri, ajá. Ujú. Sí, aquí está. Sí, sí. Ay, sí, pues sí, yo. Ajá. Claro, yo le dije que vayan a hablar, y yo le dije que vayan a hablar con la licencia, yo se los firmé para que puedan hablar con ella. Claro, era ella. Claro, dile que no había ella y que yo fui a avisarle a ella. Ya después terminando la clase voy a ir a decirle no había usted y le pregunté a Cali si iba a volver y no, y por eso lo dejé ahí la carta, que era para que lo lea ella justamente. Ay, estos chicos que hacen mal las cosas. Ya, a ver, déjame terminar mi clase y voy a ir y vamos a ir a hablar con Alicia. ¿Ya? Voy a tratar de terminar. Mm, sí, 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 las tengo aquí en mi escritorio. Ya. Y yo le dije a Khalid, está entrando, le dije, personas, pero es una sola consultas que se han contratado. Ya. Termino mi clase y vienes a mi oficina, dame una media hora más que yo creo, espero terminar y vamos a ir a hablar con Alicia. ¿Ya? Listo.
Ya, listo, amigo. Ya, nos vemos. Chao, chao. Bien, entonces, la inmunidad es la capacidad de resistir que tienen a casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y los órganos. La inmunidad lo vamos a dividir en dos. Vamos a tener la inmunidad innata o natural y la inmunidad adquirida. Ahora, la inmunidad innata es la que va a comprender todos los mecanismos de defensas bioquímicos y celulares que van a estar presentes antes de que haya una infección y que van a estar preparados para responder con rapidez. Estos mecanismos van a reaccionar solamente frente a microorganismos y no a sustancias infecciosas. Van a responder también de la misma manera ante infecciones repetidas. ¿Cuáles van a ser las células que vamos a tener responsables de la inmunidad innata? A los macrófagos, que van a ser la fagocitosis y la activación de los linfocitos T, las células natural killer, que van a tener una función citotóxica, y los neutrófilos, que van a tener una función de fagocitosis y eliminación de los microorganismos. Va a comprender también los siguientes aspectos: la fagocitosis de bacterias y otros invasores por los leucocitos, la destrucción de microorganismos ingeridos por las secreciones ácidas del estómago y las enzimas digestivas, y la resistencia de la piel a la invasión por microorganismos. También van a reaccionar a la presencia en la sangre de compuestos químicos que van a destruir las toxinas y los microorganismos extraños. Las lisosimas, a través de enzimas que va a atacar a las bacterias y las disuelves. Los polipéptidos básicos, que van a reaccionar con algunas bacterias y las inactivan. El complejo del complemento, que se van a activar de diferentes formas para poder destruir bacterias. Y los asesinos naturales, los natural killer, que van a reconocer y destruir las células extrañas, tumorales, etc. Y lo que les decía, ¿no? La inmunidad adquirida va a ser la capacidad de desarrollar una inmunidad específica extremadamente potente frente a organismos invasores individuales como bacterias, virus, toxinas muertas, a través de anticuerpos y linfocitos. ¿Cuáles van a ser las características? Van a tener una especificidad precisa por distintas moléculas, una capacidad también para recordar y responder con más intensidad a las exposiciones repetidas frente a un mismo agente, y van a identificar aquellas moléculas y microorganismos diferentes, aunque sean muy similares entre sí. ¿Cuáles van a ser los responsables de esta inmunidad adquirida? Los linfocitos B, que van a producir anticuerpos como una respuesta humoral, y los linfocitos T, que van a coordinar la respuesta inmunitaria celular a través de los linfocitos T helper, los T colaboradores y los de supresión. Los tipos básicos de la inmunidad adquirida: vamos a tener la inmunidad humoral y la celular. La inmunidad humoral va a ser donde los linfocitos B van a producir anticuerpos circulantes que van a generar moléculas de globulinas presentes en el plasma y que van a tener la capacidad de atacar al invasor. Y la inmunidad celular se va a conseguir mediante la formación de un gran número de linfocitos T activados que se habilitan, y lo van a hacer especialmente en los ganglios linfáticos. Los antígenos van a ser todos aquellos que van a ser capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria. Las células y las sustancias que se comportan como extrañas para el organismo y otras células van a desarrollar una respuesta inmune específica y se van a denominar antígenos. Y casi cualquier macromolécula, proteína o polisacárido, más concretamente una masa molecular de 5000 Dalton o más, puede desencadenar la respuesta inmunitaria siempre que sea respuesta extraña al receptor. Vamos a tener unos epítopes que van a permitir la adhesión a los antígenos, y estos antígenos van a permitir la adhesión a los anticuerpos, que van a ser los iniciadores de la inmunidad adquirida y van a representar compuestos químicos que los van a diferenciar de los microorganismos. El preprocesamiento de los linfocitos B y T, vamos a tener que las células precursoras de la línea T no van a tener linfocitos T como tal activados ni anticuerpos activados. Los linfocitos T van a originarse en la célula en la médula ósea, y van a migrar al timo, y ya en el timo van a especializarse, van a dividirse y van a tener la capacidad de reaccionar frente a algunos antígenos específicos. Y los linfocitos B se van a preprocesar en el hígado durante la etapa intermedia de la vida fetal, y en la médula ósea en la última etapa de la vida fetal y tras el nacimiento.
Vamos a tener aquí nuestros linfocitos T activados que van a llegar de la célula madre, que van a irse al timo, los linfocitos T, al hígado fetal o la médula ósea. Vamos a tener aquí los linfocitos B, se van a dirigir al ganglio linfático, van a tener los antígenos con las células plasmáticas. Y una vez que pasan por las células plasmáticas, vamos a tener un linfocito T activado o la liberación de los anticuerpos. Los órganos linfoides, vamos a tener los órganos primarios que van a tener un origen y desarrollo y maduración de las células del sistema inmune, como la médula ósea, que van a tener el origen de las células del sistema inmunológico y la maduración de los linfocitos B. El timo que va a estar involucrado en la maduración de los linfocitos T. Y los órganos linfoides secundarios van a ser en ellos las células inmunes maduras y que van a ser activadas por los antígenos. Entre ellos vamos a tener las adenoides, las amígdalas y las placas de Peyer, que van a activar los antígenos por los linfocitos por los antígenos. Y también vamos a tener los ganglios linfáticos y el vaso, que van a tener la activación de los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Cuál va a ser la reacción frente a los antígenos específicos y la función de clones del linfocito? Cada linfocito va a tener la capacidad de activarse específicamente frente a un solo antígeno. Después de esto, se va a reproducir salvajemente, duplicando su número. Los linfocitos T se van a activar para formar los linfocitos T activados y los linfocitos B se van a activar y van a formar anticuerpos. ¿Cómo van a ser los mecanismos de activación de los clones linfocitarios? Lo van a hacer a través de los macrófagos que van a fagocitar y digerir a los microorganismos, y los productos antigénicos se van a liberar en el citosol del macrófago y luego lo van a presentar a los linfocitos, activando de esta forma a los clones linfocitarios específicos. Y también lo van a hacer a través de los linfocitos colaboradores, que en su conjunto todos estos se van a denominar linfocinas, que van a secretar sustancias específicas que van a activar a los linfocitos B específicos. Viene el macrófago, llega la bacteria, lo va a encapsular, lo invagina, degradación de las toxinas. Vamos a tener aquí una reacción de complejo de histocompatibilidad. Vamos a tener linfocitos T1, los receptores. El macrófago lo va a presentar al linfocito T. El linfocito T va a estar activado, va a generar una activación de macrófagos, liberación de interleucinas, y ese es el proceso por el cual el macrófago va a generar una clonación masiva de los linfocitos. Ahora, los atributos de los linfocitos B y la inmunidad humoral y los anticuerpos van a estar mediados por los linfocitos B específicos frente al antígeno y que van a aumentar inmediatamente de tamaño adquiriendo un aspecto de linfoblasto. Ahora, algunos de los linfoblastos se van a diferenciar hasta formar plasmablastos y estos van a comenzar a dividirse rápidamente hasta poder formar las células plasmáticas. Cada célula plasmática madura va a producir entonces un anticuerpo gamma globulínico. Los linfocitos de memoria van a estar dados por los linfocitos B activados de forma específica y aumentan mucho. Van a permanecer durmientes hasta que una nueva cantidad del mismo antígeno los llegue a activar, por lo que una exposición posterior del mismo antígeno va a dar respuesta a anticuerpos más potentes y más rápida una segunda vez. ¿Cuál va a ser la naturaleza de los anticuerpos? Van a ser gamma globulinas y también son denominadas inmunoglobulinas. Van a constituir aproximadamente el 20% de todas las proteínas plasmáticas. ¿Cuál va a ser su constitución? Va a tener una parte invariable que va a ser una parte constante y una parte variable por una cadena ligera, mientras que la parte invariable va a estar formada por una cadena pesada. ¿Cuáles van a ser los tipos de anticuerpos? Ahí todos estamos. Tenemos la inmunoglobulina M, la G, la A, la D y la E. La inmunoglobulina M van a ser los primeros que se van a producir, no tienen regiones bisagras, es decir, que no se logran adaptar bien y van a aparecer como antenas en los linfocitos B. Las IgG se van a generar después de las IgM y pueden atravesar la placenta y proteger al feto. Indican que la infección es un proceso antiguo. La IgA
también van a aparecer después de los IgM, van a estar presentes en la saliva, el moco y la leche. También van a estar presentes en las mucosas, pues la pieza secretora va a evitar que estos sean degradados. La IgD va a sustituir a la IgM y va a tener mayor afinidad que estos y van a aparecer también como antenas en los linfocitos B, mientras que la IgE es de alta afinidad, va a mediar los procesos alérgicos y su función es eliminar parásitos y en particular a los gusanos. Como habíamos visto, la estructura del anticuerpo va a tener aquí su porción variable y su porción constante. Una cadena ligera que va a estar aquí en la parte de su superficie de expresión y una cadena pesada. ¿Cuál va a ser la especificidad de los anticuerpos? Cada anticuerpo va a ser específico frente a un antígeno en particular. Cuando un antígeno entra en contacto con ella, múltiples grupos prostéticos del antígeno se van a juntar rápidamente y fuertemente a los anticuerpos. ¿Cuáles van a ser las zonas de unión? Los enlaces hidrofóbicos, enlaces de hidrógeno, atracciones iónicas y las fuerzas de Van der Waals. Ya habíamos visto que hay 5 tipos de anticuerpos: las inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas A, inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas D y las inmunoglobulinas E. Las IgG es un anticuerpo bivalente que va a constituir el 75% de los anticuerpos en una persona sana. La inmunoglobulina A corresponde al 13% total de las inmunoglobulinas y se va a encontrar específicamente en secreciones serosas y mucosas como la leche o las lágrimas. La inmunoglobulina M representa el 6% del total de las inmunoglobulinas y van a aparecer en los linfocitos B, que van a estar unidos a su membrana plasmática. La inmunoglobulina D aparece de baja concentración, aproximadamente el 1%, y su función puede estar relacionada con la activación de estas células. Y la inmunoglobulina E se van a encontrar también en concentraciones muy bajas en el suero, que va a ser un 0.002%, y van a intervenir en las alergias. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de acción de los anticuerpos? Los anticuerpos van a actuar directamente protegiendo al cuerpo frente a los microorganismos invasores. ¿Mediante qué? Un ataque directo contra el invasor, la activación del sistema del complemento que va a adquirir así múltiples medios para destruir al invasor por sí mismo, la acción directa de los anticuerpos sobre los microorganismos invasores va a inactivar al microorganismo invasor por las siguientes formas: aglutinación, precipitación, neutralización y lisis o destrucción. La precipitación es cuando van a generar unos antígenos solubles, precipitan y se van a hacer insolubles y van a favorecer a la fagocitosis. La aglutinación van a generar la unión de antígenos unidos a células y se van a conseguir aglutinar esas células y posteriormente van a ser eliminados. Como es en el caso de los glóbulos rojos, esto puede generar grandes problemas. La neutralización va a ser la unión del anticuerpo a zonas específicas patógenas del antígeno. Otro sistema que vamos a tener es el sistema de complemento. Este sistema de complemento va a comprender un sistema de 20 proteínas, de las cuales van a ser precursoras enzimáticas. Entre estos sistemas tenemos 11 proteínas denominadas proteínas del complemento, del 1 a la 9, las proteínas B y las proteínas D. Todas ellas van a estar presentes en las proteínas plasmáticas del cuerpo, así como las proteínas que van a salir de los capilares hacia los espacios tisulares. Vamos a tener dos vías de activación. Vamos a tener la vía clásica, cuando un anticuerpo se va a unir a un antígeno en una zona específica de la porción constante del anticuerpo y va a quedar descubierta o activada. Y se va a unir a la molécula del complemento 1 del sistema de complemento, lo que va a establecer una cascada de reacciones secuenciales, activándose sucesivamente las cantidades crecientes de liberación de enzimas. Tenemos aquí complemento 1, el complemento antígeno-anticuerpo, vamos a tener que se activa. Vamos a tener aquí la unión del complemento 4 y el complemento 2. Nos va a formar el complemento 42 más el complemento 4A. Este complemento 4A con el 42 vamos a tener que va a activar al complemento 3 y vamos a tener aquí el complemento 3B y 3A.
El complemento 3B nos va a generar una opsonización de las bacterias, es decir, que lo va a encapsular. Y el complemento 3B, además de generar una opsonización de la bacteria, va a entrar va a ir a activar el complemento 5 y con el complemento 42 vamos a tener el complemento 5B y el complemento 5A activado. El complemento 5A va a generar una quimiotaxis de los leucocitos, mientras que el complemento 5A, el 3A y el 4A van a generar la activación de los mastocitos y los basófilos. El complemento 5B va a ir a unirse al complemento 6 y 7 y nos va a generar el complemento 5B, 6 y 7. Este su conjunto llega al complemento C8 y C9 y nos llega a formar la proteína compleja 5B, 6, 7, 8, 9 y esto nos va a generar la lisis de las células. Entonces, aquí tenemos una animación. Tenemos la bacteria, aquí tenemos el antígeno. Una vez que llega el antígeno, va a presentarse el anticuerpo va a llamar a la proteína C1 y se va a adherir. Va a llegar la proteína 4, C4, y vamos a tener dos fragmentos. La proteína C4A se va a liberar y queda la proteína C4B que va a dirigirse a la pared celular. Tenemos la proteína C2 que se une y vamos a tener aquí la C2A y la C2B. La C2A se libera y la C2B se une y tenemos el complemento 4,2B. Tenemos la proteína 3 que se une a este complejo. Vamos a tener la proteína C3A y la C3B. La C3A se libera y la C3B se une. Tenemos la proteína C5 que se va a unir. Vamos a tener la C5A y la C5B. La C5A se libera y la C5 se une a la pared celular. La C6 y la C7 van a adherirse al C5 y vamos a tener la C8. Se une, ingresa esto, la proteína C9 también se van a adherir a la bacteria celular, perforan la pared y lo van a destruir. Ahora, ¿cómo se va a dar este sistema de complemento? Se va a producir por una serie de efectos que van a ayudar a evitar la lesión del tejido celular por toxina. Entre estos tenemos la opsonización y la fagocitosis, que el complejo C3B activa con fuerza la fagocitosis por parte de los macrófagos y los neutrófilos, de manera que van a ingerir las bacterias unidas a los complejos antígenos anticuerpos. Después tenemos la lisis. En la cascada tenemos un complejo lítico que es la combinación de varios factores, que es el complemento C5B6789 y va a romper la membrana de las bacterias. Tenemos la aglutinación, que van a ser los productos del complemento y van a alterar la superficie de los microorganismos que se van a adherir entre sí. Vamos a tener también dentro de este proceso la neutralización de los virus, que van a hacer las enzimas del complemento que van a atacar a las estructuras de algunos virus y van a anular su virulencia. La quimiotaxis va a generar el fragmento C5A que va a provocar la quimiotaxis de los neutrófilos y los macrófagos y va a hacer que aumente la fagocitosis. El complemento 6, el paso 6, va a ser la activación de los mastocitos y de los basófilos. Y los fragmentos C3A, C4A y C5A van a ir a activar a los mastocitos y los basófilos para que puedan liberar histamina, heparina, aumentando el flujo local y que van a intervenir en el proceso de la inflamación. Y los efectos inflamatorios, además de los mastocitos y los basófilos, van a aumentar el flujo sanguíneo y va a crecer la fuga de proteínas por los capilares, coagulación de las mismas proteínas para poder evitar el movimiento de los agentes invasores. Aquí tenemos una bacteria con los antígenos, aquí ya con los anticuerpos, el macrófago va a comerse a esta bacteria. Y aquí tenemos un dibujo, ¿no? El C3, C3A, C3B que se va a unir a la pared celular, C5 se une, C5A, C5B, C3A, C5A y C4A van a llevar a los mastocitos para liberar histamina. El 6C, C7, C8 y C9 se van a unir a la membrana, lo van a perforar y lo van a destruir. Ahora, ¿cuáles son las funciones del linfocito T? Cuando se expone el antígeno adecuado, los linfocitos T de un clon específico va a ser activado y va a formar los linfocitos T completos a la linfa. Estos después van a pasar a la circulación y se van a distribuir por todo el cuerpo atravesando las paredes de los capilares, hacia los espacios tisulares y después a la linfa. Nuevamente vuelven a la sangre circulando una y otra vez por el cuerpo. Vamos a tener tres tipos. Vamos a tener las colaboradoras, las citotóxicas,
y las supresoras. ¿Ya? Entonces, las T helper, las T cytotoxics y las T suppressors, en sus nombres en inglés. Los linfocitos T colaboradores van a formar mediadores proteicos llamados linfocinas y que van a actuar sobre las células del sistema inmunitario y las células de la médula ósea. Entre estas, las más importantes, vamos a tener la interleucina 2, 3, 4, 5 y 6, ya que estos van a ser los más numerosos en 3/4 partes de todos los linfocitos. Y también vamos a tener el factor estimulador de colonias de granulocitos monocitos, además del interferón gamma. ¿Cuáles son las funciones de las linfocinas? Van a tener una función reguladora. ¿Dónde está? Ya, una función reguladora que van a estimular el crecimiento, proliferación de las células T citotóxicas y de las células T supresoras. Esta es función de la interleucina 2. La interleucina 4, 5 y 6 van a estimular el crecimiento y diferenciación de las células beta para formar células plasmáticas y los anticuerpos. Vamos a tener también una activación del sistema de macrófagos que van a detener a los macrófagos en el sitio de la inflamación y van a activar a los mismos y van a tener un efecto estimulante de retroacción sobre las propias células colaboradoras. Estos van a tener un efecto de la interleucina 2 y un efecto de retroacción positiva. Cuando faltan las linfocinas, el sistema inmunológico se paraliza, por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que va a destruir a las células T colaboradoras. Por ejemplo, aquí tenemos el virus del VIH con sus glucoproteínas 120 que se van a unir al receptor CD4 de un linfocito colaborador, se va a mediar y va a disfrazarse, no va a poder ser detectado por el organismo, mientras este va a ir llenando de material genético al linfocito T. Ese material genético del VIH va a seguir reproduciéndose dentro del linfocito T, va a hacer que se expanda y ¡pum! Llega un momento, revienta y tenemos nuevos virus circulando en nuestro organismo. Tenemos aquí el sistema de complemento que van a activarse con los linfocitos T hacia los linfocitos B, que aquí vamos a tener el complejo mayor de histocompatibilidad y el antígeno TCR, que nos van a permitir la liberación de ciertas interleucinas, que si tenemos la activación de la interleucina 4 y la interleucina 10, vamos a tener una respuesta inhibitoria de los linfocitos de helper, mientras que si tenemos la activación de la interleucina 5, 6, vamos a tener una activación y diferenciación de los linfocitos B, algunos que se van a dirigir a las células plasmáticas y otros que se van a convertir en células de memoria. Los linfocitos T citotóxicos van a ser aquellas células de ataque directo y se llaman células agresoras o killer cells o natural killers. Las proteínas receptoras de esta superficie de las células citotóxicas se van a unir con fuerza a los microorganismos o a las células que contienen el antígeno específico y van a secretar una proteína que se llama perforina. Esta perforina va a taladrar grandes agujeros en la membrana atacada y van a liberar también sustancias citotóxicas. Esto va a generar que la célula se hinche y por lo tanto llega a disolverse. Van a actuar mediante este mecanismo, destruyendo así las células cancerosas y toda aquella célula ajena al organismo. Entonces, en estas imágenes vamos a tener un reconocimiento de la célula cancerosa como anormal, dependiendo de la presencia de los antígenos que son expuestos en su superficie. Vamos a tener también los linfocitos citotóxicos que van a comenzar a dañar la membrana cancerosa y va a cambiar su forma. Y aquí ya vemos el efecto de la destrucción de la célula cancerosa como tal. Las natural killer son células citotóxicas por excelencia, como mencionábamos, y van a tener las capacidades de reconocer a células infectadas por virus, células recubiertas por anticuerpos de tipo G, las inmunoglobulinas G, ya células tumorales que van a atacar y destruir. Van a producir perforina, una proteína que se inserta en la membrana de las células atacadas, generando agujeros por los que van a pasar y van a destruir la célula. Los linfocitos T supresores van a ser capaces de suprimir las acciones en los linfocitos T citotóxicos y los colaboradores. Van a limitar la capacidad del sistema inmunitario a atacar a los tejidos propios, lo que va a conocerse como tolerancia inmunitaria. Y lo que les mencionaba en un principio, las enfermedades autoinmunitarias
van a ser cuando las personas llegan a perder su tolerancia inmunitaria frente a los tejidos propios y va a dar lugar a destrucción de estos tejidos, liberando cantidades considerables de autoantígenos, provocando una inmunidad adquirida en forma de linfocitos T activados o anticuerpos. Para ello es importante la inmunización. Se inmuniza a una persona inyectando microorganismos muertos, ya que no son capaces de producir enfermedad, pero que tiene agentes químicos presentes con toxinas a las cuales se ha destruido su naturaleza tóxica, aunque los antígenos puedan estar intactos. O también se puede hacer con microorganismos vivos atenuados, los cuales no van a provocar enfermedad, pero van a aportar los antígenos necesarios para su inmunización. ¿Alguna pregunta con la parte de inmunidad antes de pasar a alergias y terminar la clase? Bien. En cuanto a la alergia y la hipersensibilidad, la alergia es conocida como hipersensibilidad inmediata y se le va a definir como una sensibilidad anormal a una sustancia que es generalmente inofensiva para los demás. El objetivo de estas reacciones inmunes normales es defenderse contra sustancias extrañas o microbios. Las alergias, sin embargo, van a ser un tipo de reacciones inmunes exageradas que van a causar daño o inflamación. La sustancia a la que se es alérgico se le va a denominar alergeno y los síntomas provocados van a ser definidos como reacciones alérgicas. Cuando un alergeno penetra en el organismo de un sujeto alérgico, el sistema inmunitario de este va a responder produciendo una gran cantidad de anticuerpos llamados inmunoglobulinas E. La sucesiva exposición al mismo alergeno producirá liberación de mediadores químicos como la histamina que van a producir los síntomas típicos de la reacción alérgica. Dentro de las alergias tenemos la fiebre del heno, que va a ser la reacción que se da en las fosas nasales con vasodilatación vascular local y un aumento progresivo de la presión y la permeabilidad capilar. El asma, la reacción de alergeno reagina va a tener lugar en los bronquiolos de los pulmones. La urticaria se va a deber a un antígeno que entra en las zonas específicas de la piel y produce reacciones anafilactoides localizadas. Y la anafilaxia es una reacción inmunológica generalizada del organismo y una de las más graves complicaciones y mortales ante el contacto de un alergeno con el cual ya había tenido anteriormente un contacto. Bien, ¿preguntas? Ayala, Cabrita, Campero, Presente. ya. Chores, Presente, doctor. ya. González, Presente, doctor. Paniagua, Presente, doctor. ya. Rivera, Presente, doctor. Rodríguez, Presente, doctor. Bedia. Se ingresó tarde y dijo que se había estado con sus megas. Quispe Allison, ¿logró ingresar? Doctor, ¿por qué la T en mi nombre? Porque ingresó tarde. Doctor, yo ingresé a las 2:30. No ingresé tarde, solo que no le dije nada, pero empezó la Pero clase. les pedí que escribieran en el grupo. No, yo En, ingresé en el chat, en el chat les dije. 2:30. Ya. Allison, ¿logró ingresar? ¿No logró ingresar? Me está botando las redes, que estoy en un lugar lejos, estamos aquí recogiendo el traje por ese problema. Ya. Díaz, Lovera, Sosa, Presente. Choque, Presente. Ramos, Roa,
Quispe, Nicole. Bien. Si no hay dudas, no hay preguntas, el tema que nos queda lo vamos a ver el próximo jueves. Nos estaríamos viendo la próxima semana en nuestra última clase. Si no hay Doctora, llamo presente, disculpe, no se podía encender mi micrófono hace un rato. ya, ahorita lo corrijo. Ya, perfecto. Bien, entonces si no hay dudas, no hay preguntas, nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Doctor.